pudiera causar inestabilidad en Nicaragua y en la región. Mientras, debemos colocar los intereses del país y del pueblo ante todo. Instamos al gobierno de Nicaragua a que tome las medidas que sean necesarias para disminuir tensiones y cooperar con todos los interesados, incluida la Organización de Estados Americanos, con miras a superar esta etapa difícil. Kuwait opina que los principios del derecho internacional deberán aplicarse dada esta crisis, y es muy importante el cumplir los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, que pide que se respete la soberanía de los estados y la no injerencia en asuntos nacionales de conformidad con el artículo número 2 de la Carta. Es todo. Gracias, señora presidenta. La presidenta doy las gracias al representante de Kuwait, y ahora tengo a bien ofrecer la palabra a la representante del Reino Unido. Muy agradecida, señora presidenta. Es la primera vez que hago uso de la palabra bajo su presidencia, así que enhorabuena a usted y a su equipo al asumir la presidencia durante el mes de septiembre. Y muchísimas gracias al jefe de gabinete de la OEA. Agradecemos su presentación ilustrativa. Gracias, señor Maradiaga, por su horrendo testimonio. Yo diría que el embajador de Kuwait ha establecido con claridad diáfana el marco jurídico en virtud de la Carta de por qué estamos celebrando el debate de hoy. Y damos las gracias a la delegación de los Estados Unidos por haber incluido el tema en el programa del Consejo. No voy a repetir la justificación jurídica, ya que el embajador de Kuwait presentó muy bien el marco. Sí quisiera acotar que es muy atinado el que el Consejo se entere por una organización regional concernida respecto a sus preocupaciones y las preocupaciones que pueden surgir y los efectos que podrían darse en una región. Yo no creo que debemos llegar a tal punto en que el Consejo no debe escuchar a una organización regional respecto a sus preocupaciones en cuanto a lo que ocurre en el territorio que es su responsabilidad. Pero además de eso, también hay que recordar que el gobierno nicaragüense expulsó a un organismo de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Así que me parece que es un hecho muy importante, independientemente de lo que establece el capítulo 6 y las afirmaciones de la organización regional. Es algo muy importante y el Consejo debe defender las entidades de Naciones Unidas, y por ello, aun cuando no hubiese ningún otro motivo, apoyaríamos el debatir la cuestión el día de hoy. Y por último, debo observar que ha habido un fenómeno de refugiados que se creó. Por definición, los refugiados cruzan fronteras internacionales. Por ende, es procedente que el Consejo debata las repercusiones que tiene ese fenómeno, que puede o no constituir un acto no amistoso, pero también establece el riesgo de desestabilizar la paz y la seguridad internacionales. No es un juicio, ni afirmo que está desestabilizando nada, pero como ya lo dijo el representante de Kuwait, el Consejo tiene la responsabilidad de investigar toda situación que puede ser susceptible a estas repercusiones, y hago hincapié en que puede. Y es precisamente por ello que estamos debatiendo hoy el día de hoy. Mi gobierno ha seguido muy de cerca todo lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua. Lamentamos la pérdida de vidas que se ha dado desde que empezaron las manifestaciones en abril, y hacemos un llamado a que llegue a su fin la violencia y a que el gobierno de Nicaragua dé cumplimiento a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, lo cual incluye los derechos de la población de ejercer sus derechos de libertad de expresión, de manifestarse pacífica y legalmente. Nos ha preocupado sobremanera el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y los paramilitares pro gobierno en contra de la población nicaragüense. Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua a que desmovilice a los grupos paramilitares y que ponga fin a la represión en contra de sus ciudadanos. Nos ha alarmado los tantos informes que nos han llegado y que explican que dan lugar a preocupaciones de derechos humanos, como el uso de municiones disparadas contra los manifestantes, y pedimos que se hagan
toda una investigación. El mantener la libertad de la prensa siempre es importante, pero aún más en momentos de malestar social. E instamos al gobierno de Nicaragua a que respete esas libertades y que permita que la prensa independiente informe con libertad sin persecución ni acoso. Y nos preocupa mucho los informes de que ha habido violencia contra los medios independientes de comunicación, sus periodistas y sus familiares. También queremos hacer notar nuestra gran preocupación respecto a detención arbitraria de los opositores y pedimos al gobierno de Nicaragua que respete el derecho a un debido juicio, el debido proceso judicial, la debida defensa y respetar los derechos de sus familiares. Señora presidenta, con miras al futuro, yo creo que todos sabemos que los desafíos de Nicaragua pueden superarse únicamente mediante un diálogo significativo que atienda las auténticas preocupaciones de los manifestantes. El Reino Unido se sintió alentado por el establecimiento del diálogo nacional en mayo y aplaudimos la función de la Conferencia Episcopal Nicaragüense que permitió convocar y mediar. Lamentamos que el diálogo ha tenido tantas interrupciones debido a la violencia y la decisión reciente por el gobierno de abandonar el proceso. Ello es muy lamentable. Una vez más, insto al gobierno de Nicaragua a que cumpla su compromiso de participar en el diálogo de manera sincera y velando porque las condiciones sean pacíficas para que se reanude el diálogo. Pasando ahora a la OEA, señora presidenta, el Reino Unido apoya la labor de la OEA, también apoyamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, claro, a Naciones Unidas en las tentativas de resolver la crisis actual. Estas organizaciones tienen papeles importantes por desempeñar apoyando el diálogo y asegurándose de que las transgresiones de derechos humanos se investiguen plenamente. Hace unos minutos hablé de la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos luego de que publicaran su informe sobre violaciones a derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Y quisiera exhortar al gobierno de Nicaragua a que reconsidere esa decisión y que permita al grupo de trabajo de la OEA a que ingrese en Nicaragua para llevar a cabo su importante labor y que no impida la labor del grupo de expertos independientes que estableció la Comisión Interamericana. Para concluir, señora presidenta, el regreso de la paz y la estabilidad en Nicaragua beneficia no solo al pueblo de Nicaragua, sino también a toda la región. Ya escuchamos al representante de la Federación de Rusia que presentó un largo catálogo de la historia. La historia es importante, señora presidenta, ya que da contexto, pero no es el motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. Estamos reunidos para escuchar todos los argumentos que el embajador presentó al principio. Queremos estabilidad, queremos que llegue a su fin la violencia. Esperemos e instamos al que el gobierno de Nicaragua participe en un diálogo constructivo y que se asegure de que toda violación de los derechos humanos se investigue cabalmente. Gracias, señora presidenta. La presidenta ha dado las gracias a la representante del Reino Unido y a título personal agradezco la manera excelente en que usted presidió las deliberaciones el mes pasado. Tiene la palabra la representación del Perú. Vamos a empezar saludándola por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad durante el presente mes de septiembre. Su delegación cuenta con el apoyo de la nuestra para una exitosa gestión. Queremos también felicitar a la embajadora Karen Pierce y a la delegación del Reino Unido por su exitosa presidencia durante el mes de agosto. Saludamos también la presencia del señor canciller de Nicaragua. Agradecemos la convocatoria a esta reunión y la información sobre la situación en Nicaragua que han presentado los señores Gonzalo Conque, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y Félix Madariaga, de la sociedad civil de ese país. Mi delegación ha considerado pertinente la realización de esta reunión en mérito al capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, que entre otros alcances dispone que este Consejo debe estar plenamente informado de las actividades emprendidas por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y seguridad internacionales. El Perú observa con profunda preocupación la situación en Nicaragua, que viene siendo objeto de seguimiento en el ámbito de la OEA. Debemos reiterar nuestra enérgica condena por los graves hechos de violencia que han derivado en la lamentable pérdida de cientos de vidas humanas, miles de heridos y un número indeterminado de desaparecidos.
Nuestra preocupación y condena se extiende a todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos cometidos por la policía y grupos paramilitares que, como se ha señalado, incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas, casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención, así como ataques contra el clero y la prensa. Subrayamos que estos hechos han sido debidamente documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otras entidades especializadas independientes. Destacamos que en su mayoría las manifestaciones ciudadanas en contra del gobierno han sido pacíficas. No obstante, debemos también lamentar que se hayan producido casos de agresiones contra funcionarios del gobierno, militantes del partido de gobierno e integrantes de las fuerzas de seguridad. El Perú y el Consejo Permanente de la OEA han exigido el cese inmediato de los actos de violencia y de intimidación, que incluyen persecuciones selectivas y detenciones arbitrarias. Exigimos también el desmantelamiento de grupos paramilitares y que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas en el marco de procesos justos. La OEA, con base en su Carta Fundacional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, instrumentos de carácter vinculante de los que Nicaragua es parte, ha urgido a su gobierno y a todas las partes a que dialoguen para generar soluciones pacíficas y sostenibles y con ello fortalecer la democracia. Para contribuir a ello, la OEA ha creado un grupo de trabajo para Nicaragua, del que el Perú es parte activa junto con otros 11 países miembros. El grupo ha manifestado reiteradamente su disposición a dialogar constructivamente con el gobierno de Nicaragua. No obstante, debemos lamentar que a la fecha dicha disposición no haya sido correspondida y también que el gobierno de Nicaragua haya restringido la cooperación que sostenía con distintas entidades del sistema interamericano y del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la Oficina para la Alta Representante para los Derechos Humanos. El Perú observa con profunda preocupación el mantenimiento de un status quo que favorece la impunidad, que viene forzando a decenas de miles de nicaragüenses a refugiarse en países vecinos y que en última instancia podría desencadenar nuevos hechos de violencia que es necesario prevenir. En atención a ello, así como a las recomendaciones formuladas por el secretario general en su reciente informe sobre el papel de los organismos regionales en la prevención y la solución de conflictos, consideramos conveniente que los miembros de este Consejo estén debidamente informados y que puedan manifestar su respaldo a los esfuerzos de la OEA por promover una solución pacífica y sostenible en Nicaragua. Queremos también exhortar una vez más al gobierno de Nicaragua a que aproveche los buenos oficios disponibles y retome el camino del diálogo con todas las partes, en el marco de su ordenamiento interno, así como en el del sistema interamericano, y de conformidad con el derecho internacional y con el derecho internacional de los derechos humanos. Para concluir, señora presidenta, queremos recordar que el compromiso del Perú con la paz y la estabilidad y la democracia en nuestra región y en particular en Nicaragua y Centroamérica no es nuevo y tampoco es ajeno a la historia de este Consejo. En efecto, en los años 80 del siglo pasado, el Perú contribuyó activamente a través de los esfuerzos de los denominados grupos de contadora y apoyo al logro de una paz sostenible, democrática e inclusiva en América Central. Hoy reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad con el hermano pueblo nicaragüense, reiterando nuestra disposición a contribuir a alcanzar soluciones pacíficas y sostenibles y a seguir consolidando América Latina y el Caribe como una región de paz. Muchas gracias. La presidenta da las gracias al representante de Perú y ahora ofrezco la palabra al representante de Francia. Señora presidenta, se trata de la primera vez que intervengo públicamente en este recinto durante el mes de septiembre, así que permítanme empezando felicitando cálidamente al Reino Unido al presidir el Consejo de Seguridad durante el mes de agosto. Y deseamos todo género de éxito a la presidencia estadounidense, que puede contar con el apoyo total de Francia y de su servidor. Ante todo, las gracias a los dos ponentes, el señor Gonzalo Conque,
jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el señor Félix Maradiaga, exsecretario general del Ministerio de Defensa nicaragüense. Agradezco sus presentaciones tan ilustrativas. También deseo la más cordial bienvenida al ministro de Nicaragua, el canciller de Nicaragua, el señor Denis Moncada Colindres. Desde abril pasado, señora presidenta, se han cifrado más de 300 muertes y 2.000 heridos en Nicaragua, luego de la represión violenta, de las manifestaciones y de los distintos incidentes. Una vez más, el Consejo se afronta a una crisis cuyas consecuencias podrían afectar a la región, sobre todo en lo que se refiere a desplazamiento de personas y también de refugiados. Por ende, es responsabilidad de este Consejo apoyar y contribuir con los ojos abiertos, sin ideología, y respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a una diplomacia de prevención de conflictos, en este caso como en otras situaciones de crisis. Francia tuvo la oportunidad de expresarse en público o en persona con las autoridades nicaragüenses para dar a conocer nuestras expectativas de que se llegara a una solución pacífica de la situación. Y voy a insistir hoy en 3 aspectos de la crisis que merecen toda nuestra atención. Lo primero, y lo más urgente sin duda alguna, es el fin de la represión. Francia hace un llamado al gobierno nicaragüense a que ponga fin a los arrestos arbitrarios, al uso excesivo de la fuerza y a todo tipo de presión ejercida contra los manifestantes, los promotores de derechos y las personas que critiquen a los que están en el poder, cuya represión se usa con grupos violentos. Condenamos la violencia perpetrada por las unidades paramilitares y condenamos el secuestro el 20 de agosto pasado al abogado Carlos Cárdenas Cepeda y también el arresto de los representantes sindicalistas y promotores de derechos humanos. Es responsabilidad del gobierno velar por la seguridad de la población y respetar sus derechos. Todo proceso judicial contra los detenidos debe llevarse a cabo en el marco del Estado de Derecho, sin lo cual las autoridades nicaragüenses perderán progresivamente toda legitimidad y amenazarán la estabilidad del Estado nicaragüense. Para decirlo claramente, Francia opina que como nunca antes el respeto de los derechos fundamentales es el pilar de la legitimidad y la estabilidad políticas para Nicaragua y el resto del mundo. Lo segundo tiene que ver con el diálogo nacional. Francia hace un llamado al gobierno de Nicaragua a que mantenga la vía del diálogo nacional establecido bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. De este diálogo nacional dependen tanto la salida pacífica y negociada de la crisis actual y todo progreso en cuanto a la democratización y la justicia. No podemos más que lamentar el que haya sido interrumpida. Cabe mencionar que la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia pidió oficialmente el que se reanudara este diálogo y la Conferencia Episcopal hace poco expresó su disposición de continuar con su labor de mediación. Ahora compete al gobierno nicaragüense el aprovechar esta oportunidad para entablar un diálogo nacional digno de crédito, sin condiciones, cuyo propósito es resolver pacíficamente la crisis. Y por último, señora presidenta, una mejora sostenible de la situación en Nicaragua depende de una cooperación estrecha con las organizaciones multilaterales y, en primer lugar, está la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. Y al respecto, Francia deplora la decisión de las autoridades nicaragüenses de exigir la salida de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos luego de la publicación de su informe sobre la situación en Nicaragua. Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses a que reconsideren su decisión y a cooperar con el Alto Comisionado respetando su mandato y su independencia. Dicha cooperación es sin duda indispensable para identificar a los responsables y consignarlos a la justicia. Francia expresó su apoyo al establecimiento de un mecanismo de investigación internacional autónomo e independiente, como lo recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Establecido en junio pasado, este Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, MESENI, debe, bajo la supervisión de un grupo de expertos internacionales independientes, debe esclarecer los hechos de extrema gravedad.
También aplaudimos el establecimiento de la Comisión de Verificación y de Seguridad, que deberá incluir a 12 miembros del Diálogo Nacional, representantes de la Iglesia, de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, de la CDH y de la Unión Europea, para verificar el establecimiento de las condiciones de paz en el territorio nacional. Señora Presidenta, la realidad es que los mecanismos con miras a resolver la crisis no solo ya existen, sino que están al alcance de la mano. Alentamos entonces encarecidamente al gobierno de Nicaragua a que se valga de estos mecanismos para reencaminar a Nicaragua por la trayectoria de la prosperidad y la estabilidad política que busca el pueblo de ese país. Muy agradecido. La presidenta, doy las gracias al representante de Francia y ahora tengo bien ofrecer la palabra a la representación de Países Bajos. Muchas gracias, señora presidenta. De todo, doy las gracias a la embajadora Pierce y a su equipo por la presidencia tan eficaz y la excelente gestión del tiempo de este Consejo. Es encomiable. En segundo lugar, señora presidenta, la felicitamos sinceramente a usted y a su equipo al asumir la presidencia del Consejo en este mes y le garantizamos el apoyo de nuestra misión y también mi apoyo al presidir el Consejo en este mes. Señora presidenta, gracias por la oportunidad de examinar el tema de cooperación entre Naciones Unidas y organizaciones regionales y subregionales para examinar la situación en Nicaragua. Damos las gracias al señor Gonzalo Conque y al señor Félix Maradiaga por las ponencias tan ilustrativas. Señora presidenta, en la historia ha habido relaciones amistosas entre el pueblo del Reino de Países Bajos y Nicaragua. Se trata de la premisa de nuestro compromiso constante con Nicaragua y por ello es que hemos hablado una y otra vez con el ministro Moncada y en las conversaciones hablamos de la gran preocupación que sentimos en Países Bajos ante los acontecimientos recientes de Nicaragua. Agradecemos la presencia del canciller de Nicaragua el día de hoy y sí nos parece que el diálogo es un elemento fundamental para la prevención. Sea bienvenido y muchísimas gracias por su comparecencia. Señora presidenta, quisiera hablar de 3 cuestiones el día de hoy. Primero, preocupaciones respecto a la situación en Nicaragua. Segundo, el tema de la prevención. Y en tercer lugar, el apoyo a los esfuerzos de la mediación. Primero lo primero, la situación actual. El Reino de Países Bajos está muy preocupado ante los acontecimientos que se han venido dando en Nicaragua desde el 18 de abril del corriente. Más de 350 han sido acribillados, más de 2.000 están heridos. El gobierno no ha protegido a sus civiles, no les ha garantizado el derecho de la pacífica manifestación ni tampoco ha protegido a la libertad de la prensa. Todo lo contrario, ha habido muchas violaciones gracias a los derechos humanos, lo cual incluye el uso desproporcionado de la violencia, matanzas extrajudiciales y desapariciones. Y según fuentes fidedignas, la mayoría de estos crímenes los han llevado a cabo autoridades del gobierno, grupos parapoliciales y terceros armados. Nos preocupa sobre todo la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias que se han venido dando desde el inicio de estas manifestaciones. Además, ha habido indicios de que el acceso a la salud de los manifestantes ha sido obstruida y mientras más de 100 personales médicos han sido despedidos. Tenemos un mensaje sencillo. La represión debe llegar a su fin. Señora presidenta, esto me lleva a mi segunda observación, el tema de la prevención. Aplaudimos el hecho de que estamos examinando la situación en Nicaragua en el Consejo de Seguridad del día de hoy y lo vemos como una oportunidad para entablar un diálogo y por ello agradecemos la ponencia del señor Maradiaga y nos interesa escuchar al canciller Moncada Colindres. La alerta temprana y la prevención de conflictos son prioridades importantes para el Reino de Países Bajos y vemos un papel importante para el Consejo de Seguridad en materia de prevención de conflictos atendiendo a las causas de las violaciones de los derechos humanos. Este Consejo, por ende, debe apoyar los esfuerzos de prevención y mediación en lo que se refiere a Nicaragua, con miras a mantener la estabilidad, promover la paz en la región. Lo cual me lleva a mi tercera observación, la función de las organizaciones locales y regionales. Gracias a la participación de estos actores regionales, se podría resolver la crisis. Los obispos de Nicaragua pueden ser mediadores. Aplaudimos los esfuerzos de la OEA para apoyar el diálogo en Nicaragua.
También acogemos con beneplácito el que las autoridades de Nicaragua hayan invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Unión Europea y a otros a visitar Nicaragua y apoyar el diálogo. Pero la falta de progresos en relación con el diálogo nos preocupa. Lamentamos la decisión del gobierno de Nicaragua de terminar la presencia de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos, decisión que va en contra del espíritu de diálogo y de la plena rendición de cuentas de las violaciones de derechos humanos y de la garantía de la justicia para las víctimas de la violencia. Esperamos que las autoridades consideren seriamente las conclusiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos y adopten medidas urgentes para aplicar sus recomendaciones. Exhortamos a las autoridades de Nicaragua a cooperar plenamente con las organizaciones internacionales y dar el necesario acceso a la información. La investigación independiente de las violaciones de derechos humanos es fundamental para una solución sostenible. Los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos deben ser enjuiciados. Países Bajos al respecto apoya las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, que están tratando de fortalecer las instituciones nicaragüenses y a contribuir a las investigaciones sobre eventos recientes. Pedimos a Nicaragua que coopere plenamente con la OEA. Voy a terminar en español. Llamamos a las autoridades nicaragüenses a cesar de inmediato la violencia y proteger a sus ciudadanos y su derecho a la protesta pacífica. Damos la bienvenida y apoyamos aún más una fuerte participación de la Organización de los Estados Americanos y otros actores regionales para abordar la situación actual. Llamamos a las autoridades nicaragüenses a implementar, sin demora, las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisión para los Derechos Humanos. En particular, que tomen todas las medidas necesarias para reactivar el diálogo sobre democratización y justicia. Esto ayudaría el camino hacia una solución pacífica, sostenible a la situación en Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Doy las gracias al representante de Países Bajos y estoy bastante impresionada con su español. Y ahora doy la palabra al representante de Côte d'Ivoire. Gracias, señora presidenta. Permítame, al inicio, dirigirle las cálidas felicitaciones de nuestra delegación y nuestros deseos de éxito en la presidencia del Consejo que desempeña su país este mes de septiembre. También expreso agradecimiento a la embajadora Karen Pierce y a todos sus colaboradores por la maestría con la que dirigieron los trabajos de nuestro Consejo y la pertinencia de los temas que tratamos en el mes de agosto bajo su presidencia. Doy las gracias al señor Gonzalo Conque de la OEA y al señor Madariaga, representante de la sociedad civil, por sus exposiciones. Saludo la presencia entre nosotros del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, señor Moncada Colindres. Señora presidenta, desde el mes de abril del 2018, Nicaragua hace frente a manifestaciones sociopolíticas que no terminan. El círculo vicioso de contestaciones sociales reprimidas ha cobrado más de 300 muertos y provocado el éxodo de más de 23,000 nicaragüenses hacia Costa Rica, vecino, donde las estructuras de acogida tienen dificultad a aceptar tantos refugiados. El diálogo para la paz, bajo la égida de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para una salida pacífica de la crisis, no ha logrado los resultados esperados hasta la fecha. La desconfianza recíproca entre el poder y las organizaciones de la sociedad civil
se ha extendido al episcopado, acusado por el gobierno de parcialidad en bien de los manifestantes, lo que empeora la situación. Los llamamientos acuciantes de la comunidad internacional de que cesen de inmediato las violencias, algo previo para instaurar un entorno propicio para la reanudación del diálogo sociopolítico, siguen siendo vanos. La reciente expulsión por Nicaragua de miembros de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos no augura nada bueno. En cuanto frente a este impasse actual y al deterioro constante de la situación sociopolítica, Côte d'Ivoire quisiera expresar sus vivas preocupaciones por el riesgo de una agravación del conflicto de carácter endógeno hoy y cuyas consecuencias humanitarias a largo plazo podrían resultar sin precedentes para Nicaragua y sus países vecinos. Así, exhortamos al gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil a renunciar a la violencia y a reanudar negociaciones sin dilación para superar la crisis de manera pacífica en bien del pueblo nicaragüense. La historia reciente de la humanidad nos recuerda numerosos ejemplos en que crisis de baja intensidad originalmente se han transmutado en conflictos armados de consecuencias multidimensionales y a veces trágicas a nivel humanitario. Estos dramas que están en nuestra conciencia colectiva han ocurrido debido a la obstinación de las partes de que se trata de no reconocer la gravedad de la situación de su país por una parte y por otra un déficit de interés de la comunidad internacional y como la diplomacia preventiva se admite de manera unánime como el medio más eficaz de prevención y gestión de conflictos. Mi país exhorta a la ONU y a la OEA a aprovechar todas las herramientas de que disponen en el marco de un enfoque preventivo para que se entable un diálogo constructivo con y entre todos los actores de la crisis de Nicaragua. Por eso apoyamos la propuesta de miembros de nuestro Consejo de inscribir la cuestión de Nicaragua en el orden del día de nuestros trabajos para el mes de septiembre. Así mi país se hace eco del llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas de la cesación inmediata de la violencia y la reactivación del diálogo político internicaragüense, única forma de que se vuelva a la paz y la estabilidad. Para finalizar, estamos convencidos de que el retorno a una situación de paz en Nicaragua solo será posible con la voluntad y el compromiso de los propios nicaragüenses si se apropian de los mecanismos existentes para aliviar las tensiones en Nicaragua y la región. Nuestro Consejo tiene la imperiosa obligación de acompañarlos. Gracias. Doy las gracias al representante de Côte d'Ivoire. Tiene la palabra ahora Polonia. Gracias, señora. Muchas gracias por convocar a esta reunión. También quisiera ofrecerle nuestro pleno apoyo durante su presidencia de septiembre. Quiero dar las gracias a nuestros presentadores, señor Gonzalo Conque y Félix Maradiaga, por sus exposiciones. Y doy la bienvenida al señor Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones de Nicaragua. Hace una semana examinamos en esta sala la mediación y la solución pacífica de litigios. Más de 70 Estados miembros reafirmaron su compromiso con la diplomacia preventiva y la solución pacífica de litigios, independientemente de que se tratara de conflictos interestatales o conflictos internos. Quiero recordarle entonces que estoy muy de acuerdo con la política del secretario general de dar prioridad a la prevención de conflictos, encarar las causas profundas de los conflictos antes de que se intensifiquen y antes de que tengan un impacto que no se pueda echar para atrás. Es nuestra responsabilidad como comunidad internacional no dar la espalda a las crisis como las que está ocurriendo ahora en Nicaragua. En lugar de
distanciarnos de ellas, necesitamos, al igual que nos pidió en su reciente informe sobre Nicaragua la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, necesitamos ver la situación en un contexto más amplio y darnos cuenta de las posibles consecuencias que puede provocar en la región. Polonia está profundamente preocupada por los hechos recientes en Nicaragua. Nos preocupa la represión, la violencia que ha llevado a cientos de muertes y miles de heridos. Las autoridades de Nicaragua deben respetar y cumplir plenamente con la normatividad aplicable a derechos humanos cuanto al derecho a reunión pacífica y libertad de expresión. No hay justificación para un uso de la fuerza excesivo y desproporcionado contra manifestantes pacíficos, y no hay justificación para el hostigamiento y la intimidación de los activistas civiles cívicos y políticos. Las organizaciones regionales suelen ser mucho más eficaces en la mediación. Su proximidad geográfica a los actores de conflictos lleva a entender mejor las características específicas de un problema dado y están mejor preparadas para identificar matices clave que otros pasan por alto. Pueden demostrar una excelente capacidad de sentar las bases para una reconciliación más profunda y sostenible. Por ello, Polonia toma nota de los esfuerzos iniciados por la OEA para resolver esta crisis, seguidos por una vigilancia atenta de la situación. Quisiéramos expresar nuestro firme apoyo a la labor realizada por la OEA y esperamos que el diálogo incluyente y fructífero con participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes se inicie. Al mismo tiempo, nos preocupa mucho que las partes por el momento hayan demostrado poca voluntad o capacidad de participar en dicho diálogo. Alentamos a las partes en el conflicto a iniciar un diálogo abierto y auténtico y a comenzar a cooperar con la OEA y a aprovechar el foro que les ofrece. Y si no tienen la voluntad de hacerlo, tal vez se necesite un facilitador externo de diálogo o mediador de la paz. Pero hay que dejar atrás la ilusión de que contamos con tiempo y que podemos dedicarlo a discusiones y deliberaciones sin fin. Dado todo lo que está en juego en este caso, las vidas de nuestros hermanos nicaragüenses, no podemos sentirnos en situación de comodidad. Exhortamos al gobierno de Nicaragua a no estigmatizar el país, a evitar toda tentativa de estigmatizar el país. Creemos que nuestra reunión no tiene que ver con culpar y mostrar con el dedo, sino con reconocer la gravedad del problema y ofrecerles una mano de ayuda. Gracias a Polonia. Tiene la palabra Kazajstán. Señora, mi delegación la felicita a usted y su equipo al asumir la presidencia del Consejo en el mes de septiembre. Y transmitimos nuestras felicitaciones a los colegas del Reino Unido por su capaz dirección del Consejo el mes pasado. Ante todo, quisiéramos dar las gracias a nuestros presentadores por sus intervenciones. Acogemos con beneplácito al ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, entre nosotros. Kazajstán está vigilando de cerca la situación en Nicaragua. Reconocemos el derecho a la reunión pacífica y condenamos todo acto de violencia y ataques contra civiles y expresamos profunda solidaridad y condolencia a las familias de los que han sido asesinados. Pensamos firmemente que el gobierno y pueblo de Nicaragua podrán superar la actual situación y encontrar solución a los problemas en bien de la paz y la seguridad de la sociedad con el debido respeto de los derechos y libertades fundamentales. Esta solución ha de ser pacífica y democrática, sobre las bases de la Constitución, y han de promoverse el diálogo entre los actores políticos del país. También pensamos que todos los interesados deben abstenerse de la violencia y de acciones de provocación.
Tomamos nota con satisfacción de que el nivel de tensión en Nicaragua ha disminuido y que la situación se está normalizando gradualmente. Encomiamos positivamente el lanzamiento del diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Católica, que debe elaborar un algoritmo para resolver los problemas actuales en bien de garantizar el desarrollo sostenible del país. Kazajstán es un proponente firme de los principios de la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los estados independientes. Estamos comprometidos con esos principios, como decía. La situación en Nicaragua no constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales y, por lo tanto, no debe estar bajo el mandato del Consejo. A estas alturas, la participación de la ONU debe ser a través de los esfuerzos de mediación de los buenos oficios del secretario general. Por último, creemos que una cooperación y participación de organizaciones regionales, sobre todo la OEA, en la solución de la situación sería un paso crucial para la normalización de la situación política en Nicaragua. Gracias. Doy las gracias a Kazajstán. Tiene la palabra el representante de Suecia. Muchas gracias, señora. Felicitaciones a usted, Estados Unidos, por asumir la presidencia del Consejo. Y expreso admiración al Reino Unido por la forma en que presidió el Consejo el mes pasado. Doy las gracias a Gonzalo Conque, de la OEA, y a Félix Madariaga por información importante que nos dieron esta mañana, y reconocemos la presencia del ministro de Relaciones Moncada esta mañana en el Consejo. Tanto la OEA como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos han informado sobre una crisis de derechos humanos en curso en Nicaragua. Hay cientos que han sido asesinados. Hay violencia selectiva, enjuiciamiento y persecución de defensores de derechos humanos y casos de tortura y violencia sexual contra detenidos. Elementos armados leales al gobierno están realizando actos alarmantes. La crisis tiene repercusiones regionales y se debe tratar con un espíritu de diplomacia preventiva. El papel del Consejo es, ante todo, apoyar estos esfuerzos. Señora, exhortamos al gobierno a revivir el diálogo nacional con todas las partes, incluida la oposición, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. La participación de las mujeres en estos diálogos es esencial. La única forma de lograr una solución pacífica a la crisis actual. Condenamos todos los actos de violencia, incluidos los manifestantes. Las autoridades deben actuar sobre la base del derecho internacional humanitario. Las protestas pacíficas nunca se deben aplastar, y el derecho de reunión y pacífica y de expresión que se deben respetar. Las organizaciones regionales son clave para impedir que las crisis escalen, como han dicho muchos hoy. Las presentaciones de hoy ilustran esto. Encomiamos a la OEA por su papel buscando una solución pacífica a la cuestión de Nicaragua y pedimos al gobierno que se comprometa con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ONU también tiene un papel importante que desempeñar en bien de la solución de la crisis, apoyando los esfuerzos regionales y con diplomacia preventiva. Lamentamos la expulsión de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos la semana pasada y esperamos que sean invitados nuevamente sin dilación. Acabamos con beneplácito los esfuerzos del secretario general y le pedimos que permanezca activo. La Unión Europea continuará con el diálogo con todas las partes y apoyaremos los esfuerzos de la comunidad internacional en su conjunto. Suecia tiene relaciones de amistad de larga data con Nicaragua. Estamos plenamente comprometidos a apoyar al país para que encuentre una solución pacífica a la crisis actual, con un diálogo nacional incluyente y significativo, dando nuevo vigor a la democracia, restableciendo la primacía del derecho, respetando los derechos humanos y reactivando el diálogo con la ONU y la OEA, entre otras cosas. Esto será crucial. Doy las gracias a Suecia. Tiene ahora la palabra el representante de Etiopía. Gracias, señora. Damos las gracias al señor Gonzalo Conque de la OEA y al señor Félix Madariaga por sus exposiciones
respectivas, y también damos la bienvenida al ministro de Relaciones de Nicaragua, señor Denis Moncada. Hemos seguido los sucesos en Nicaragua. Como no estamos en la región, no pretendemos tener los conocimientos ni los expertos sobre la situación en curso, pero hemos escuchado con mucho cuidado las distintas opiniones expresadas. Nosotros mismos consideramos que al tratarse de cuestiones relacionadas con nuestra región y África en su conjunto, las opiniones de los países y de la región y el continente necesitan considerarse con cuidado. La experiencia pasada ha demostrado que el compromiso internacional en toda situación, incluso por las Naciones Unidas, solo puede ser eficaz y significativo si se calibra con cuidado y coordina con los esfuerzos regionales. En cuanto a la situación en Nicaragua en particular, no hemos visto ningún indicio que nos convenza de que se trata de una amenaza para la paz y seguridad internacionales. ¿Qué es lo que es la base para que este Consejo se involucre en algo, como lo establece la Carta de la ONU? Nos preocupa el aumento de violencia en el país, pero a estas alturas la situación sigue siendo una cuestión interna de los nicaragüenses que se debe enfrentar a través de un diálogo auténtico y negociación entre los actores políticos para hallar una solución política a la crisis. Agradecemos el apoyo y los esfuerzos en curso en esta dirección. Conocemos la historia de la región y el que la participación externa pueda ser percibida de manera delicada. Por eso hay que ser cautelosos con el manejo de la cuestión en Nicaragua. Entendemos que algunos miembros piensan que existen las bases para la diplomacia preventiva. Es muy importante hacer todo lo posible para que esta situación se desmadre. Y sabemos que la mejor forma de hacer esto es discretamente a través de buenos oficios, o si no, existe la posibilidad de enviar una señal equivocada a los actores de Nicaragua, socavando el proceso de diálogo. Sabemos que ya se le ha pedido al secretario general que ayude y él se ha mostrado dispuesto a hacerlo. Para nosotros esta es la mejor forma de hacer las cosas y esperamos que este compromiso constructivo continúe a fin de una desescalada de la tensión política y de hallar una solución pacífica a la crisis. Doy las gracias a Etiopía. Tiene ahora la palabra el representante de Guinea Ecuatorial. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, deseo felicitar a la embajadora Karen Pierce y a la delegación del Reino Unido por la conducción muy exitosa de la presidencia del Consejo de Seguridad durante el pasado mes de agosto. Y asimismo le transmito a usted, señora presidenta, y a su delegación nuestros deseos de éxito durante su presidencia, garantizándola todo el apoyo necesario de la delegación de Guinea Ecuatorial. Permítame desear la bienvenida a esta reunión del excelentísimo señor Denis Moncada Colindres, ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua. Agradezco al señor Gonzalo Conca, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, y al señor representante de la sociedad civil, señor Félix Maradiaga, por sus completas exposiciones que han facilitado una muy oportuna y detallada explicación sobre la situación en Nicaragua. Señora presidenta, desde la década pasada hemos sido testigos de numerosas situaciones que tuvieron como resultado muertes, heridos y otras atrocidades como consecuencia de guerras civiles y actos de terrorismo en los que se materializan los efectos devastadores de las armas, de las que muchas partes del mundo han sido víctimas. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
nosotros los Estados miembros confiamos al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y acordamos que, en el desempeño de sus funciones, en virtud de dicha responsabilidad, el Consejo actuará en su nombre, tarea que, a pesar de todas las dificultades, sigue llevando a cabo con toda firmeza hasta la actualidad. Ante la continuidad de las amenazas a la paz y seguridad internacional, la acción del Consejo de Seguridad, aunque notable en muchos aspectos, se pensó en su necesidad de mejorarse de manera sustancial y significativa, preveyendo así la inclusión en la Carta del capítulo 8, en el que se definen los mecanismos y los medios necesarios para la interacción entre el Consejo de Seguridad y las organizaciones regionales y subregionales a fin de consolidar la labor de prevención, gestión y solución pacífica de los conflictos. Nuestro Gobierno reconoce, aprecia y valora considerablemente la preocupación tanto del Consejo de Seguridad como de los organismos regionales y subregionales ante cualquier amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. En el caso concreto de Nicaragua, nuestro Gobierno expresa su gran preocupación por la crisis política iniciada en este país desde el mes de abril del presente año, por revueltas populares que vienen teniendo lugar en varias ciudades del país, protagonizadas por estudiantes, apoyados por trabajadores profesionales y empresarios, cuales han cobrado centenares de vidas y varios heridos, afectando considerablemente la situación socioeconómica del país, tal como lo acaban de ilustrar los informes que hemos escuchado. El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial reconoce el derecho a la manifestación de los ciudadanos, tal como lo reconoce el propio ordenamiento jurídico nicaragüense. Las manifestaciones deben ser expresiones pacíficas de la gente y han de estar reguladas por la ley, tanto en su convocatoria, desarrollo y conclusión, respetando igualmente el derecho de aquellas otras personas que no les secundan. Tenemos la convicción de que cualquier diferencia debe resolverse mediante la búsqueda permanente de una solución pacífica a través de la concertación y el diálogo, ajustándose siempre a los principios del derecho internacional y en concordancia con el respeto absoluto de los derechos humanos. Por tanto, instamos a las partes a continuar con el diálogo nacional y que por ello se busque el apoyo de organismos internacionales que intervengan como mediadores. Es por ello que concluimos esta intervención alentando, por un lado, a la comunidad internacional, en especial a la Organización de los Estados Americanos y a la Iglesia Católica, a continuar con el papel constructivo de mediación para que la creación de condiciones externas necesarias que faciliten las consultas, la concertación y el diálogo y que ayuden a las partes a encontrar una solución negociada a esta situación y que prevenga su deterioración, y por otra parte al Gobierno de Nicaragua para que se abra a la comunidad internacional y que facilite los mecanismos necesarios que conlleven a la solución de esta grave crisis política que está atravesando Nicaragua. Es en este contexto que tenemos la convicción de poder tratar la situación en Nicaragua y no en su inclusión en la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de Guinea Ecuatorial. Tiene la palabra el representante de Bolivia. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame sumarme a las palabras de agradecimiento y felicitación a la embajadora Pierce y a su equipo por la conducción de la presidencia del Consejo durante el mes pasado y desearle a usted y a su delegación el mayor éxito durante este mes. Asimismo, es para mí un privilegio sumarme a la bienvenida de Su Excelencia el señor Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Nicaragua. También saludar a quien considero un amigo personal, el señor Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señora presidenta, tomamos la palabra para reiterar nuestro rechazo a la realización de la sesión de hoy
en el Consejo de Seguridad. Esta es una instancia llamada a velar por los asuntos relacionados con las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Y Nicaragua no se constituye en amenaza alguna ni para la región ni para el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen la responsabilidad de evitar la instrumentalización política e ideológica de este órgano. Por lo tanto, consideramos un despropósito que bajo el título de cooperación regional y subregional se pretenda traer a nuestra atención la situación interna de un Estado miembro de la organización. Asimismo, Bolivia considera que el argumento de tratar la situación en Nicaragua el día de hoy bajo el artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas no aplica porque no se está investigando ninguna controversia o situación susceptible de conducir a afección internacional o dar origen a una controversia cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, puesto que en la actualidad la realidad en Nicaragua es de relativa calma. En esta misma línea, de conformidad al artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, los organismos regionales mantendrán informado al Consejo de Seguridad de las actividades emprendidas o proyectadas en el marco de los acuerdos con el propósito de mantener nuevamente la paz y seguridad internacionales. Ninguna de estas condiciones se cumple cuando uno ve la situación en Nicaragua. Haciendo un recuento de los acontecimientos, las movilizaciones en Nicaragua tuvieron lugar en los meses de abril y mayo pasados. El Estado nicaragüense recurrió a mecanismos constitucionales y legales internos para pacificar el país y llamó a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Católica, todo con la principal finalidad de pacificar Nicaragua y de identificar a los promotores y actores de la violencia y ponerlos a disposición de la justicia. Todos conocemos el lamentable saldo que ha dejado centenares de personas muertas, centenares de personas heridas. Y estamos convencidos de que junto a los esfuerzos institucionales de la democracia nicaragüense, los responsables serán debidamente identificados, procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Señora Presidenta, Bolivia se ha opuesto a la realización de esta reunión basada en la Carta de las Naciones Unidas, que claramente establece el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países miembros. Nos oponemos también a que se manipulen ítems de la agenda que tienen el propósito legítimo de apoyar mecanismos de cooperación con instancias subregionales para usarlos como paraguas abierto donde puede caber finalmente todo. Nos oponemos a que se manipule la estrategia de diplomacia preventiva del secretario general para, lejos de ayudar a aliviar una situación de crisis, contribuir a empeorarla al intentar traer al banquillo de los acusados a un país miembro de las Naciones Unidas y darle derecho a uso de la palabra a personas que representan solamente uno de los puntos de vista del conflicto. Esta actitud debilita el multilateralismo, desgasta las dinámicas de la diplomacia preventiva, aleja más la posibilidad de diálogo entre las partes y viola los principios de igualdad de los Estados y respeto a su soberanía. Señora Presidenta, permítame no coincidir con la distinguida embajadora del Reino Unido cuando hablaba de la historia. La historia es muy importante porque nos permite no solamente tener un contexto de lo que sucede, sino aprender muchísimas lecciones pertinentes. Lamentablemente, la historia de Nicaragua es una historia que está trazada a lo largo de los últimos casi 2 siglos de una obsesión injerencista de los Estados Unidos. Cabe recordar la descabellada incursión del mercenario William Walker, que, apoyado por empresarios y políticos estadounidenses, invadió Nicaragua militarmente y llegó a autonombrarse presidente de Nicaragua en 1856. A la invasión mercenaria le siguió la invasión militar. Los Marines estadounidenses invadieron Nicaragua en 1912 y no se retiraron hasta 1933, cuando la rebelión de Augusto César Sandino logró expulsarlos de su territorio. Después dejaron instaurado en el poder a la Guardia Nacional encabezada por Anastasio Somoza, quien gobernó para sí mismo y su familia durante más de 40 años Nicaragua, con el apoyo completo. Esa ha sido una de las dictaduras más crueles que ha tenido América Latina, con el apoyo completo financiero, económico, militar de los Estados Unidos.
Cuando en 1979 el Frente Sandinista por la Liberación Nacional finalmente logró derrotar a la dictadura de Somoza, Estados Unidos intervino nuevamente armando y apoyando a los contras y saboteando la economía nicaragüense hasta casi destruirla. Por eso la historia es importante. Se podría decir que no ha habido un momento, ni un solo momento en la historia de Nicaragua que no haya sido objeto de intervención, abuso, injerencias o amenazas. De hecho, en 1986, como muy bien recordaba el distinguido representante permanente de la Federación de Rusia, la Corte Internacional de Justicia, órgano principal de nuestro sistema, encontró a Estados Unidos responsable de, y abro comillas, entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Cierro comillas. Señora Presidenta, creo que el gran elefante del que no se habla en esta Cámara tiene que ver con el intervencionismo, con la injerencia, con el financiamiento a grupos opositores. El verdadero interés no es la defensa de la democracia. De ser así, no se utilizaría un doble rasero y no se diría un discurso de defensa de la democracia por un lado y por otro lado financiar golpes de Estado, desestabilizar a gobiernos democráticamente electos. El interés verdadero no es la defensa de los derechos humanos, porque si así fuera, los estados que dicen defender los derechos humanos firmarían todos los convenios internacionales de nuestro sistema para la protección, defensa, promoción de los derechos humanos. Si fuera los derechos humanos la verdadera razón, entonces los Estados Unidos no habrían abandonado el Consejo de Derechos Humanos, que es uno de los grandes logros de nuestro sistema. Si fuera el asunto de los derechos humanos la verdadera razón, entonces no se promovería, por ejemplo, la aplicación de la tortura o el encarcelamiento de solicitantes de asilo para dar lugar a la inhumana separación de los padres y madres de sus niños y niñas. Es larga la historia reciente del intervencionismo. Veamos lo que pasa en regiones como el Medio Oriente, lo hemos dicho muchas veces. Esas políticas han generado las peores situaciones en Libia, Siria e Irak en este siglo. ¿Cuál es el interés verdadero? El interés verdadero es promover situaciones de inestabilidad para usarlas a favor de las políticas de cambio de régimen y el control de los recursos naturales. Ese es el objetivo central. Hemos escuchado con mucha atención lo que decía el señor jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos y coincidimos en varios de los temas con él cuando se refiere a que no solo Nicaragua, sino todos los países de nuestra región y del mundo necesitan democracia, justicia, verdad y paz. Pero yo añadiría a eso a que además de la democracia y la justicia, la verdad y la paz, es imprescindible que los estados estén libres de injerencia, libres de intervencionismo. ¿Cuántos millones de dólares están destinando a financiar a la oposición nicaragüense? ¿De dónde salen esos millones de dólares para financiar la inestabilidad en países como Nicaragua? Y a eso se suman, hablando del sistema multilateral, la aplicación de sanciones unilaterales que son violatorias al derecho internacional. Si es que en verdad la comunidad internacional quiere ayudar a Nicaragua a resolver sus problemas, tiene que hacerlo en el marco de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, respetando su soberanía, respetando su independencia y respetando su integridad territorial, pero asimismo condenando cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de intervencionismo
cualquier tipo de política de cambio de régimen. La respuesta a los problemas de Nicaragua debe ser dada por los nicaragüenses en el marco de su Estado de Derecho. Muchas gracias. La presidenta. Doy las gracias al representante de Bolivia por esa maravillosa declaración. Tiene ahora la palabra la representación de China. Señora presidenta, en primer lugar, la felicito a usted y a su equipo al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de septiembre. Doy las gracias al Reino Unido por todo su trabajo al presidir el Consejo durante el mes de agosto. Señora presidenta, China una y otra vez ha pedido que se respete la soberanía, independencia, unidad y integridad territorial de los países y la no injerencia de asuntos nacionales. China opina que la situación en Nicaragua no constituye una amenaza a la paz ni a la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad no debería involucrarse. Gracias, señora presidenta. La presidenta da las gracias al representante de China. Ahora haré una alocución en calidad de representante de los Estados Unidos de América. Hace un mes fui al puente de Simón Bolívar que conecta Venezuela con Colombia y observé una línea sin fin de desesperados que querían escapar la tiranía. La ironía y la tragedia de este puente no debería olvidarlo nadie. Tiene el nombre de un gran libertador. El puente de Simón Bolívar ahora es la ruta de escape para personas hambrientas y encarceladas por un dictador. Pero también hay una lección de los miles de venezolanos que han cruzado el puente día a día, el puente de Simón Bolívar. Los derechos humanos fundamentales se niegan cuando la capacidad de una persona para alimentar a su familia queda destruida. Los derechos humanos son denegados cuando una mujer pierde su voz para decidir su propio futuro. Y cuando los derechos humanos son negados, la violencia y la inestabilidad que sigue se hace sentir allende fronteras. La crisis de una nación se convierte en la crisis de una región, incluso una en la esfera mundial. Este proceso ya ha avanzado bastante en Venezuela para aquellos que dicen que solo se trata de un asunto interno de Venezuela, nada más. Vayan a decírselo al pueblo de Colombia, vayan a decírselo al pueblo de Perú, vayan a decírselo al pueblo de Brasil, vayan a decírselo al pueblo del Ecuador. Ya hemos cruzado ese punto a partir del cual el narcoestado de Venezuela dejó de ser un problema de seguridad nada más para Venezuela. Y ahora vemos el inicio de este ciclo desastroso en Nicaragua. La propagación de la tiranía sigue una trayectoria previsible. Los partidos de oposición y los medios se ven acallados. La corrupción estrangula la oportunidad económica. Las instituciones de las que depende el pueblo al margen del Estado, universidades, sindicatos y las iglesias se ven atacados y satanizados. El régimen desencadena su militancia para secuestrar, torturar y ejecutar a los opositores. El dictador se esconde tras esas fuerzas que siembran el terrorismo y vigilan a sus vecinos. Todo va siguiendo las instrucciones del régimen y en su representación. Y cuando el pueblo se levanta en protesta, lo cual es insoslayable, se les impone más violencia, más encarcelamiento y más muertes. Ahí es cuando empieza el éxodo. Todo esto ya empezó a ocurrir en Venezuela. Todo lo cual está ahora ocurriendo en Nicaragua. Daniel Ortega ha adoptado las tácticas de los dictadores que él una vez decía oponerse a ellos. Y que no nos sorprenda, Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados por la misma tijera corrupta. Los dos son estudiantes de la misma ideología fallida y los dos son dictadores que viven temorosos de su propio pueblo. El régimen de Ortega desde hace mucho ha controlado los medios, asegurándose de que las estaciones de televisión y de la radio estén en manos de amigos y aliados corruptos. Ortega corrompió la Constitución de Nicaragua para permitir que tuviera 5
3 mandatos de interrupción de 5 años y nombró a su esposa vicepresidenta para seguir ostentando el poder y dominar a Nicaragua una vez cuando él se aleje del escenario. Y típicamente como totalitario, Ortega está tratando de destruir las instituciones más respetuosas que están protegiendo al pueblo nicaragüense, la Iglesia Católica. Los clérigos han sido atacados, las organizaciones de caridad católica han sido pilladas y se ha profanado las iglesias. Ahora está reivindicando un poder de manera autoritaria, matando, deteniendo y brutalizando a toda persona que se atreva a oponerlo. De acuerdo a la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, más de 448 han sido acribillados, más de 2.000 han sido lesionados. Se puede prever que el régimen de Ortega ha desencadenado sus fuerzas de aliados y ha convertido a ciudadanos, han hecho que ciudadanos se vayan en contra de otros ciudadanos. Cientos de opositores han sido secuestrados, incluidos 6 líderes estudiantiles del Diálogo Nacional que fueron secuestrados apenas ayer. Cientos más han desaparecido y apenas la semana pasada expulsó a la Delegación de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Todos los estudiantes detenidos y otros prisioneros políticos deberían ser puestos en libertad de ipso facto. El resultado es el inicio del éxodo de nicaragüenses desesperados que huyen de su patria. Más de 25.000 nicaragüenses han migrado a Costa Rica desde que estallara la crisis. Honduras, Panamá y México también han recibido a migrantes nicaragüenses y a los que buscan asilo. Con cada día que transcurre, Nicaragua va por la vía ya conocida, una vía que ha seguido Siria, una vía que Venezuela ha seguido. El Consejo de Seguridad no debe y no puede ser un observador pasivo ahora que Nicaragua sigue en un descenso hacia un Estado corrupto, dictatorial, fallido, porque todos sabemos dónde desemboca esta vía. El éxodo de Siria ha dado lugar a millones de refugiados. La inestabilidad y ha dado instabilidad en el Medio Oriente y en Europa. El éxodo venezolano se ha convertido en el desplazamiento más grande en la historia de América Latina. Y el éxodo nicaragüense va a abrumar a sus vecinos y dará lugar a un aumento de migrantes y de solicitantes de asilo en América Central. Hoy, los Estados Unidos se muestra solidario con el pueblo de Nicaragua, no solo porque creemos en los derechos humanos fundamentales y pensamos que serán respetados, sino porque nuestro futuro está vinculado con el de nuestros vecinos en las Américas. Su prosperidad es la nuestra y su seguridad es la nuestra. En mi viaje a Colombia, me reuní con unas familias venezolanas que caminaron 3 horas en el calor día a día para cruzar el puente de Simón Bolívar para ir a conseguir una sola comida, la única que iban a ingerir ese día. Las familias nicaragüenses no están todavía tan desesperadas, pero sabemos lo que se avecina si no cambia nada. Todavía tenemos la oportunidad de impedir que la historia se repita, todavía la oportunidad de prevenir la tiranía para que deje de amenazar la paz y la seguridad. El pueblo nicaragüense exige tener una voz en su futuro. Piden que se ponga en libertad a los opositores que han sido encarcelados. Piden que cese el régimen dictatorial. El 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, de manera abrumadora, aprobó una resolución en virtud de la cual el gobierno de Nicaragua se declara responsable ante los abusos de derechos humanos y estableció un grupo de trabajo para examinar la situación en Nicaragua. La OEA ha hecho gala de gran liderazgo al atender los acontecimientos trágicos en Nicaragua y Estados Unidos apoya plenamente el trabajo de la OEA. En aras del pueblo de Nicaragua, en pro de la seguridad de la región y en pro del respeto a los derechos humanos que debemos respetar, aplaudo al Consejo de Seguridad por sumar su potente voz a aquellos que piden fin a la tiranía en Nicaragua. Reanudo ahora mi función de presidenta del Consejo y ofrezco la palabra al excelentísimo Denis Moncada Colindres, canciller de Nicaragua. Lo escuchamos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nicaragua somos amantes de la paz, fortalecemos la seguridad y promovemos y defendemos los derechos humanos en forma integral. El gobierno y el pueblo nicaragüense defienden los principios de independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional. Existe consenso en este Consejo de Seguridad en que Nicaragua no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y una violación a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. La realidad así reconocida por la comunidad internacional, incluyendo órganos y agencias de las Naciones Unidas, es que nuestro país ha sido un factor de estabilidad, paz y seguridad regional con importantes indicadores positivos de desarrollo económico, político, social, disminución de la pobreza, equidad de género y de seguridad ciudadana, siendo un ejemplo y un muro de contención en la lucha contra el crimen organizado internacional, el terrorismo y la narcoactividad en la región. Con relación al crecimiento económico, según cifras del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, Nicaragua ha presentado un crecimiento económico sostenido de 5.2% en promedio en los últimos años, que le han permitido prácticamente duplicar su Producto Interno Bruto. Entre los logros más importantes en Nicaragua destaca la reducción sostenida de la pobreza. La pobreza general y la pobreza extrema a nivel nacional se han reducido a la mitad en los últimos años y así ha sido reconocido por diversos organismos internacionales. Nicaragua es Estado parte de los pactos y convenciones de derechos humanos y es un país respetuoso de sus compromisos. Este Consejo no es el órgano competente para tratar esta materia. Los derechos humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Nuestro pueblo ha defendido y sigue defendiendo la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso que hemos venido construyendo. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir y progresar en paz. Tiene el derecho de seguir avanzando en la erradicación de la pobreza y de continuar con soberanía y dignidad en la lucha por lograr el desarrollo sostenible y el buen vivir de nuestra población, sin exclusiones de ningún tipo, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles contenidos en la Agenda 2030. Nuestro pueblo y gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y, por lo tanto, promueven un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. Ese es el camino, esa es la ruta y ese es el diálogo más efectivo que puede existir, el diálogo que practica el pueblo con el pueblo, la familia con la familia. Es con el diálogo que los nicaragüenses hemos construido y seguiremos asegurando la paz, la estabilidad y el progreso de nuestro país. Señora Presidenta, señoras y señores miembros de este Consejo, agradecemos a los países miembros del Consejo de Seguridad y a los países hermanos que han reconocido
que Nicaragua no es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que no amerita ser parte de la agenda de este Consejo. Esa solidaridad expresada es coherente con la realidad de nuestro país y con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, señoras y señores miembros del Consejo, recordamos que Estados Unidos fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 1986 por actividades militares, paramilitares y actos de terrorismo en contra de Nicaragua. El pueblo nicaragüense y la comunidad internacional estamos esperando que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia y de esa manera respeten los derechos humanos de todo un pueblo que es el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora Presidenta, señoras y señores miembros. La Presidenta, en uso de la palabra. Doy las gracias al excelentísimo Moncada Colindres y ahora ofrezco la palabra al representante de Costa Rica. Señora Presidenta, Costa Rica agradece a la presidencia de este Consejo por convocar esta sesión sobre la situación en Nicaragua, que consideramos es apropiada, oportuna y necesaria. El informe titulado Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, constata que en Nicaragua existe, comillas, una erosión sistemática de los derechos humanos. Esta sesión debe ser la oportunidad para encontrar formas de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos en Nicaragua en aras de mantener la paz social y asegurar una estabilidad regional sostenible. Hemos escuchado con atención los informes presentados por el señor Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, y por el señor Félix Madariaga, a quienes les externamos nuestro agradecimiento. Tomamos nota con atención de la presentación que realiza el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, de Nicaragua. Señora Presidenta, la situación en el hermano país del norte es un tema prioritario para la población nicaragüense, así como para Costa Rica, pues todo aquello que acontece en esta pequeña zona geográfica interconectada nos afecta directamente o indirectamente, y de la misma manera a todo el área centroamericana. Costa Rica no puede ni será indiferente al sufrimiento e incertidumbre de aquellos a quienes consideramos nuestros hermanos. Costa Rica ha sido consecuente externando su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho y de la situación de respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Desde el mes de abril de este año, cuando inició el conflicto, hemos sido vocales sobre nuestra consternación por la escalada de violencia y represión que ha cobrado ya cientos de vidas y que ha sido acompañada de una lamentable ola de violaciones graves a los derechos humanos, según el informe referido del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, amenazando de esta manera a la seguridad e integridad de miles de nicaragüenses. Como hemos expresado y según lo refleja el informe, consideramos inadmisibles las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la obstrucción al acceso a la atención médica, las detenciones arbitrarias o ilegales de carácter generalizado, los malos tratos y casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención,
que han conllevado a la erosión sistemática de los derechos humanos a la población nicaragüense, así como a la represión selectiva y a la intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, periodistas, líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, mediadores, entre otros. En línea con el derecho internacional, es necesario recordar que cada país tiene la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y la protección de sus habitantes y que en su defecto la comunidad internacional debe proteger los derechos humanos de esas poblaciones. Señora Presidenta, desde hace meses hemos visto graves afectaciones en aspectos migratorios, sociales y económicos que no se han quedado afincadas dentro del territorio nicaragüense, sino que han sobrepasado sus fronteras. La profundización de la crisis política, social y económica en Nicaragua, la represión y el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos por parte de las autoridades tienen el potencial para una crisis de escalamiento ilimitado, con impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de los países de Centroamérica y de sus poblaciones. Desde que se dieron las primeras manifestaciones estudiantiles, que fueron reprimidas con inusitada violencia, Costa Rica ha experimentado un aumento significativo de solicitudes de refugio y de flujos migratorios provenientes de Nicaragua. El número de migrantes nicaragüenses ha aumentado significativamente, conformado en especial por poblaciones vulnerables que migran en búsqueda de seguridad y de mejores oportunidades. Esto se ha evidenciado en el número de solicitudes de refugio que Costa Rica ha recibido, cantidad que pasó de 4 solicitudes en enero de este año a 4.074 recibidos solamente durante el mes de agosto pasado. En total, durante los primeros 8 meses del año se han recibido más de 12.830 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos nicaragüenses. Como país de destino y de tránsito, respetuoso de los derechos humanos, la prioridad de Costa Rica ha sido siempre la protección, el respeto, la dignidad y la seguridad de las personas. En aras de cumplir con estos objetivos, la institucionalidad costarricense ha respondido siempre, y también en esta oportunidad, de forma responsable, ordenada y apegada al cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Asimismo, hemos colaborado estrechamente desde el inicio con los organismos internacionales y agencias de las Naciones Unidas pertinentes, como lo son el Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización Internacional de Migraciones, entre otros, con las que mantenemos una estrecha relación y de los que antes y ahora hemos recibido gran apoyo. Señora Presidenta, nuestro país desea reiterar la convicción de que el camino del diálogo comprometido y efectivo debe ser la solución al conflicto político que aflige a la población nicaragüense, con la que compartimos profundos lazos históricos de vecindad, cercanía y hermandad. Urgimos al gobierno de Nicaragua a restablecer las condiciones para que el diálogo entre todas las partes sea posible. En atención a las actuales circunstancias, Costa Rica no puede permanecer silenciosa. Seguiremos alzando nuestra voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en diferentes pactos y principios de derechos humanos. Costa Rica urge una pronta reacción de parte del gobierno nicaragüense y de la comunidad internacional para atender esta grave situación que no es sostenible.
Continuaremos alzando nuestra voz hasta que la razón, el buen juicio y el respeto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua. Señora Presidenta, Costa Rica reitera su apoyo y compromiso con las acciones impulsadas desde la Organización de Estados Americanos que hoy son sometidas al conocimiento de este Consejo. Nuestro país se complace especialmente por la adopción de la resolución CP/RS/1108 del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que resuelve, comillas, reiterar su enérgica condena y grave preocupación por los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, cierra comillas, y hace eco de la solicitud del Consejo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General de la OEA y a la Unión Europea para que acompañen las gestiones que coadyuven a frenar la crisis en Nicaragua. Instamos y pedimos a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad que exhorte al gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente el uso desproporcionado de la fuerza y a acatar todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la actual situación en Nicaragua, y a que se retome de forma seria el diálogo, sustentado en el respeto, el compromiso y la confianza, que es el único camino hacia una solución consensuada entre los nicaragüenses y para los nicaragüenses. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de Costa Rica. Tiene ahora la palabra el representante de Venezuela. Welcome, and the floor is yours. Bienvenido, tiene la palabra. La República Bolivariana de Venezuela ha solicitado participar en esta reunión informativa del Consejo de Seguridad, en tanto que miembro responsable de la comunidad internacional, con un inquebrantable compromiso por mantener la región de América Latina y el Caribe como una zona de paz, tal como fuera acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la CELAC en el 2014. Señora Presidenta, permítanos primeramente referirnos a los procedimientos y, en este orden, expresar nuestro rechazo al abuso de los temas que ya forman parte de la agenda del Consejo de Seguridad, como el utilizado el día de hoy para forzar el tratamiento de situaciones internas de países soberanos. Ello constituye una flagrante violación de los mandatos de este órgano y de la propia Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que siente un peligroso precedente y ratifica, una vez más, el carácter arbitrario de esta presidencia. En este sentido, Venezuela rechaza igualmente la continua apropiación de temas por parte de este Consejo de Seguridad, más aún cuando se trata de un asunto como el abordado el día de hoy, el cual, de ninguna forma, constituye una amenaza a la paz y la seguridad, ni regionales, ni mucho menos internacionales, razón por la cual hacemos hincapié en que la consideración de la situación de Nicaragua está fuera del mandato de este órgano, conforme a las competencias que le fueran claramente conferidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, Venezuela se complace de la paz social y estabilidad de la que goza hoy el hermano pueblo nicaragüense, luego de haber sido víctima durante casi 4 meses de una ola de violencia terrorista promovida, organizada y financiada
por factores externos, con el objeto de derrocar el gobierno legítimo, constitucional y democráticamente electo de ese país. No obstante, alertamos que la agresión externa continúa, incluido a través de las iniciativas intervencionistas que se pretenden imponer desde la Organización de Estados Americanos, instancia que, como se expresa en la Ley de Presupuesto del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el presente año fiscal 2018, responde a los intereses estratégicos de dicho país, por lo cual el vocero de esta organización que habló el día de hoy no es más que el vocero de dichos intereses, lo cual ejemplifica, una vez más, la flagrante violación del principio de soberanía y del derecho a la autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta Fundacional de esta organización, y que parece ser un obstáculo a los deseos de dominación imperial de las distintas administraciones estadounidenses. Insistimos, como siempre lo hemos hecho, en que las normas del derecho internacional deben ser respetadas. Los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas deben ser defendidos. La resolución pacífica de conflictos debe ser promovida y el multilateralismo debe ser preservado. El unilateralismo es contrario a la preservación y construcción de la paz, a la cual se comprometieron los firmantes de dicha carta. El pueblo nicaragüense tiene la sabiduría y las herramientas necesarias en el marco de su Constitución Nacional para, entre ellos, sin interferencia de ningún tipo, resolver sus asuntos internos y decidir soberanamente su futuro. Señora Presidenta, el tratamiento del que ha sido objeto Nicaragua se asemeja mucho al de Venezuela. Veamos algunos ejemplos. ¿Es cierto o no que los funcionarios estadounidenses amenazan a los países miembros de la OEA para que voten en contra de Venezuela y Nicaragua en ese foro regional? ¿Es cierto o no que el secretario de Estado Mike Pompeo, siendo director de la CIA, dijo en julio del 2017 que trabajaba con los gobiernos de Colombia y México para propiciar una transición en Venezuela? ¿Es cierto o no que el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, dijo en agosto del 2017 que estaba creando las condiciones para un cambio de gobierno en Venezuela? ¿Es cierto o no que en agosto del 2017 el presidente Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar? ¿Es cierto o no que en agosto del 2017 el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el gobierno de los Estados Unidos de América, en el plano económico, está haciendo todo lo posible para hacer daño a Venezuela? ¿Es cierto o no que en febrero del 2018 el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, llamó abiertamente al alzamiento militar en Venezuela? ¿Es cierto o no que usted, señora embajadora, dijo que había llegado el momento, en mayo del 2018, de que el presidente Maduro se fuera, lo cual reiteró el pasado mes de agosto en la frontera colombo-venezolana? ¿Es cierto o no que en junio de 2018, en Brasil, el vicepresidente Mike Pence dijo que había llegado el momento de tomar acciones más fuertes y adicionales para aislar a Venezuela? ¿Es cierto o no que en julio del 2018 la USAID reconoció que la embajada estadounidense en Caracas alienta a la oposición venezolana? ¿Es cierto o no que en agosto del 2018 la portavoz de la Casa Blanca amenazó a Venezuela advirtiendo que todas las opciones estaban sobre la mesa? ¿Es cierto o no que en agosto del 2018 el senador Marco Rubio declaró, tras una reunión con el asesor de Seguridad Nacional, el señor John Bolton, sobre Venezuela, y dijo que había llegado el momento de la intervención militar? ¿Es cierto o no que en septiembre del 2018 el representante de los Estados Unidos ante la OEA amenazó la integridad del presidente Nicolás Maduro si asistía al segmento de alto nivel que tendrá lugar en las próximas semanas en esta organización? Eso fue el fin de semana pasado. ¿Es cierto o no que en septiembre del 2018 el representante de los Estados Unidos de América ante la OEA
promovió el ataque militar de Brasil, Chile, Colombia y Perú contra Venezuela, adelantando que las causas serían un supuesto choque militar en las fronteras de Brasil y Colombia con Venezuela. ¿Es cierto o no que en septiembre del 2018 el representante de los Estados Unidos ante la OEA llamó corruptos a los países del Caribe que no se han sumado al plan de agresión estadounidense contra Venezuela? Le preguntamos ahora a los honorables miembros de este Consejo de Seguridad, ¿quién es el agresor? ¿Nicaragua? ¿Venezuela? Estamos hablando de hechos probados y no de fake news, como le gusta calificar a esta administración las evidencias. Venezuela reitera su rechazo a la instrumentalización del Consejo de Seguridad por parte de algunos países bajo el argumento humanitario para lograr impulsar su política de cambio de gobiernos que tanto daño ha generado a los pueblos de África y el Medio Oriente, lo que a su vez ha propiciado una crisis humanitaria de niveles nunca antes imaginados que alimenta la xenofobia en los países que ayer avalaron y aplaudieron las invasiones occidentales en Irak y Libia bajo argumentos probadamente falsos. No se dejen arrastrar de nuevo al lodazal de la historia por una de las administraciones más oscurantistas de los últimos tiempos. Por último, como bien se refiriera la embajadora Nikki Haley al libertador Simón Bolívar, solamente para recordarle que en 1829 el libertador Simón Bolívar expresó que los Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. La historia ha demostrado lo acertado de su premonición. Muchas gracias, señora presidenta. No hay más oradores en la lista. Se levanta la sesión.